buenos días y sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Para Empezar. Este es el día 146 del año y faltan 219 para que termine el 2011. Un día como hoy, pero en 1910, por decreto del gobierno se creó la Universidad Nacional de México. Y ese mismo día también, pero de 1910, nació Adolfo López Mateos, quien fue presidente en México de 1958 a 1964. Este mismo día también, pero el año 1911, tras la renuncia de Porfirio Díaz, asumió la presidencia interina de México Francisco León de la Barra. Y en un 26 de mayo, pero del año 1929, se otorgó la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Ofelia González y me alegro de estar aquí para llevarles algunos temas que creemos serán de su agrado. Y nuestros invitados y colaboradores ya están listos en el estudio, esperando platicar con ustedes. Cassandra Sabac, nuestra especialista en arte, ya está lista. Cas, buenos días. Hola, buenos días, Ofe. Buenos días a todos en casa. Pues hoy me voy a poner misteriosa y no les voy a adelantar nada del tema, así es que aguántenos tantito para una gran sorpresa. Eso es todo, el misterio a mí también me encanta. Así que nada más por esa razón me voy a quedar yo también aquí. Nuestro colaborador especialista en música, Jari, hoy nos trae un tema que estará muy interesante, las radiodifusoras. Buenos días, Jari. Ofe, ¿cómo estás? Yo también estoy intrigado con la sorpresa de Cassandra. Pero así es, el día de hoy vamos a conocer a fondo cómo es que funciona y qué es lo que pasa en una estación de radio, desde poner la música, quién está dentro, en fin, lo vamos a conocer más al ratito y les va a encantar. Y qué interesante conocerlo, tú que eres realmente el especialista y que estás metido en una radiodifusora. Así es, al ratito lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Jari. También tenemos en el estudio al profesor Jorge Solís Arenazas, editor ejecutivo de la editorial Santillana, quien nos hablará de un proyecto editorial interesante, además de toda la historia de su vida y cómo ha llegado a este puesto a tan corta edad. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Ofelia? Pues muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Tenemos un programa bastante completo, así que no se vayan, quédense conmigo en la siguiente hora. Esto es Para Empezar. Empecemos el día con nuestro especialista en deportes, Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido. Hasta importante me siento cuando me dices especialista, ¿no? Bueno, Pues es que la verdad, es fíjate que el título sí va muy ad hoc a lo que haces. O sea, de verdad bueno, no gracias. ponemos aquí a alguien que vaya a hablar por hablar de un tema tan interesante y sobre todo tan interesante para los hombres, que es el tema de los deportes, Juanpi. Tú estás a la vanguardia en esto. Pues tratamos de estar y si no, claro que sí. bueno, hablaremos hoy de lo que yo llamo el gran semillero del deporte mexicano, es la Olimpiada Nacional. Si les parece tantito, vamos a conocer primero su historia y ya después aterrizamos las disciplinas y todo lo demás que se llega a practicar en ella. Maravilloso. La Olimpiada Nacional es el evento más relevante del deporte amateur que se disputa cada año desde 1996, con el propósito de impulsar la cultura y activación física en niños y jóvenes de México. En la justa participan los 32 estados del país, más las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Mexicano en el extranjero. Justa que sirve como semillero de atletas de alto rendimiento. En sus distintas ediciones han participado personajes de la talla como Paola Espinosa y Rommel Pacheco, la ex velocista y campeona mundial Ana Gabriela Guevara, así como los campeones olímpicos de taekwondo Guillermo Pérez y María de Rosario Espinosa, entre otros. Los mejores deportistas de México entre los 8 y 20 años se encuentran compitiendo actualmente en la Olimpiada Nacional 2011, que en este año tiene como sede los estados de Yucatán, Jalisco, Veracruz y Estado de México, la cual reúne a más de 25,000 atletas, cifra que supera por más del doble de lo que compiten en los Juegos Olímpicos cada 4 años. El Distrito Federal también será parte de la magna justa deportiva al albergar la Paralimpiada Nacional, misma en la que se espera una participación récord de los 2.400 deportistas, clasificados en ciegos y débiles visuales, parálisis cerebral, sillas sobre ruedas y deportistas especiales. Aldo Medina, Para Empezar.
La Paralimpiada Nacional se va a llevar aquí en el Comité Paralímpico Mexicano. Es una gran oportunidad para acercarnos, ver lo que hacen los deportistas con capacidades diferentes. La verdad resulta ser todo un espectáculo. A veces estas condiciones de los atletas que normalmente dan la cara por México en los ciclos olímpicos. Digo, no es demeritar a los demás, ¿no? Pero sí hay más triunfos con la gente paralímpica que en los olímpicos pues, tradicionales. La Olimpiada Nacional surge en 1996 como un proyecto, primero para quitar sedentarismo en algunos momentos, pero hoy ya es una competencia efectivamente de tradición y de alto rendimiento que involucra a muchísima gente, ya lo escuchamos en la nota, 4 veces más atletas año con año de los que llegan a participar cada 4 años en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es cada 4 años, Juan Pablo. La Olimpiada Grande, la Olimpiada Nacional es año tras año. Desde 1996 no se ha dejado de realizar. ¿Qué disciplinas podemos encontrar en estas Olimpiadas? Todas las disciplinas olímpicas y panamericanas. ¿Que serían cuáles? Para darnos por una idea. ejemplo, Por ejemplo, yo que no sé absolutamente nada. Tienes atletismo, tienes natación, tienes clavados, tienes equitación, tienes racquetball, por ejemplo, que no es una disciplina olímpica, pero sí se juega en los panamericanos. Que no es Tienes común, pelota vasca, ¿no? tienes tenis, tienes ping pong, tienes badminton. Bueno, son infinidad de disciplinas y obviamente la que se incorpora el año pasado, en 2010, el rugby, del cual ya Hablamos hablaremos en una ocasión, otros, ¿no? Terminaremos hablando algún día de estos, pero lo importante del año pasado y tanto de la Olimpiada Nacional es que no solamente se enfoca en un solo estado de la República, es complicado por las instalaciones, por infraestructura y por otras cosas que ya se están arreglando en muchas de ellas, pero es muy complicado que la Olimpiada Nacional se lleve a cabo en solamente una sede, ¿no? Normalmente se reparte en 4 o 5 estados, tal es el caso de esta ocasión, está en 4 estados albergada, inició en Yucatán, siguió el Estado de México, en la cual todavía se realizan actividades, también está Jalisco, que puso a prueba el patinódromo y el tiro deportivo, además de el estado de Veracruz, donde se realizaron las pruebas de natación, aguas abiertas y demás, con lo que será de cara a los Juegos Centroamericanos de 2014, que México es sede, ¿no? Entonces, estás trabajando con la Olimpiada Nacional, con muchísimos jóvenes. Y eso te iba a preguntar, fíjate, Juan Pablo, ¿hay algún rango de edad para participar? Claro. ¿Cuál es? La Olimpiada Nacional arrancas desde los 8 años y hay diferentes categorías, ¿no? Juegas 8, 9, 10, 11, 11, 12 y ya se van haciendo los saltos cada vez más importantes. 13, 15, 16, 18, hasta los 22 años puedes participar en la Olimpiada Nacional, que ya normalmente a los 22 estás hablando de que el deportista tuvo que haber dado el salto de deportista profesional a deportista elite, como se le conoce en México. Caso de Paola Espinosa, Yael Castillo, Rommel Pacheco, hoy todos que dan la cara por México, incluida María del Rosario Espinosa, Guillermo Pérez, que participaron en su momento en la Olimpiada Nacional, Juan René Serrano, y hoy son figuras en su deporte a nivel internacional, ¿no? Y que el semillero lo encontraron ahí, justo en la Olimpiada Nacional, que sirve como una manera de selectivo para integrar las selecciones nacionales y darle a la gente el apoyo, las becas y los requerimientos que ellos necesitan. Lo que nos habla que tenemos un panorama positivo y lo que habíamos mencionado en alguna ocasión, o sea, el deporte sí está tomando auge, todas estas nuevas disciplinas y el alto rendimiento. Sobre todo a mí, algo que me interesa y me llama la atención desde hace mucho, el deporte en México se está empezando a profesionalizar y es algo que a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Estás tomando hoy el deporte como algo más serio, no solamente como un hobby o como algo independiente. Para matar el tiempo. No, tampoco llega a ser una forma de vida, hay que entender el deporte como los hijos son prestados, es decir, tienes un tiempo de vida con él, ¿no? Sí, o y sea, hay que aprovecharlo. Efectivamente. Si ya después eres administrador y demás, también te tienes que preparar para ello, ¿no? No nada más por el hecho de haberlo hecho, ya sabes cómo se manejan, o el fútbol americano o demás otras circunstancias, ¿no? Tienes que tener todo ese bagaje que te permite de conocimientos básicos, teóricos Generales, y obviamente escolares para poder vivir toda tu vida del deporte, pero digamos que la Olimpiada al día de hoy funciona con 32 delegaciones, 4 entidades, bueno, las 32 entidades federativas participando y las 4 delegaciones de distintos institutos como el IMSS, la UNAM, el IPN, el Instituto de Extranjeros. Que también se unen. Todos ellos participan, obviamente. La misión es ganar más medallas que cualquier otra delegación y después hay un sistema de puntos que técnicamente se ha venido desechando
ya el medallero es lo que habla, ¿no? Y Jalisco, Ese es el premio. efectivamente, el ser primer lugar, eso también te requiere, por ejemplo, con la CONADE, en apoyos económicos, porque habla bien de que estás desempeñando un extraordinario trabajo. No sé te si, caen claro, no otras solo es la cosas. medalla, la medalla es todo lo que viene después también. Y todo un ejemplo de constancia es Jalisco, ¿no? Yo sí me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. 1996 queda en quinto lugar, 97 en tercero, 98 en segundo y del 99 para acá no la ha soltado. Entonces es Ya le gustó el ganar. máximo ganador en la historia de la Olimpiada Nacional. Y qué ¿no? bueno. Ah, pues, Y sabes efectivamente. algo, ahorita ya para concluir, que es muy rescatable la labor de los padres que tienen que Claro. apoyar y tienen que involucrar a sus hijos, como bien lo mencionaste, no solo en estudios, por supuesto, ¿no? Generales, sino también en el deporte. Es importante. Es importante para la calidad de vida que va a tener ese niño cuando sea un adulto. Hablamos, ¿no? Del sistema de profesionalización. Tenemos que hablar ya de un convoy integral que obviamente merece el apoyo de todos y de cada uno de nosotros. Y, perdón, antes de irnos, porque ya me están diciendo que nos termina el tiempo, nada, recordarles, este sábado se vive la intensidad de la Champions League. El próximo martes estaremos hablando de todo lo que requiere esta final, todo este espectáculo, y pues esperemos que el Chícharo logre levantar la copa contra todos aquellos blaugranas villameloneros que salen en México, ¿no? Tenías ganas de decir Ah, eso, sí, a claro. Juan Pablo hasta le Brutal. cambió el tono de voz así como de brutal. comentarista deportivo. Es como lo mismo que ahorita ganaron los Pumas y salen por todos, ¿no? Hasta Sí. por debajo de las piedras. Lo mismo con el Barcelona. Pues veremos la Champions. Efectivamente. Muchísimas gracias, Juanpi. Ustedes no se vayan, vamos a un breve corte. Regresamos aquí para empezar. Jari, bienvenido. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Un gustazo, Ofe, ¿cómo estás? Buenos días. Contenta, fíjate que a pesar del tráfico que me tocó, estoy de buen humor. Todos, como siempre, de buen humor. Y fíjate que es importante lo que acabas de mencionar, porque como todos bien sabemos, Jari tiene un programa de 5 horas en la radio y últimamente me ha estado involucrando muchísimo con el tema de la locución. Me canalizó con uno de sus amigos que también es locutor, con Beto Moreno, quien me está dando clases profesionales, particulares y profesionales, por supuesto, de locución. Y todo este mundo tan complejo que he empezado a vivir, yo pensé que era mucho más sencilla la locución de lo que realmente es lo que me hace a que el día de hoy te involucre y involucre a todo el público que seguramente se está haciendo todas las preguntas igual que yo. ¿Qué pasa en una radiodifusora? Exactamente, Ofe. Qué bueno que platicas mucho acerca de tu experiencia en lo que son las clases de la radio. Y también es importante explicar que la radio, obviamente, todo el mundo lo sabe, va totalmente de la mano con la música. Te podría decir Sí. que es casi todo. Sí, es. No puedo decir que todo, porque obviamente también existen diferentes tipos de radio, ¿no? O sea, diferentes tipos De de programas. programas, de especialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que dices tú, ¿qué es lo que existe detrás de la radio? Sí, a mí me encantaría saber, y seguramente todos allá atrás ahorita se están preguntando, yo escucho a Jari, ¿no? Le prendo y te escucho nada más a ti. Cuando bien me va, escucho al programador porque tú lo involucras. ¿No? Exactamente. Les presento a Chagoyán, bla, 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 a ver, habla un poquito, pero es todo un mundo de personas trabajando atrás para que realmente ese programa surja o cualquiera otra. ¿Quiénes están involucrados? Exactamente, mira, para empezar es importante platicar que existen diferentes formatos de programas en la radio. Ok, puede existir un programa de noticias, un programa de contenido, un programa donde se presenta música, un programa con diferentes formatos donde tú puedes hablar de diferentes cosas. Y para eso obviamente se requieren diferentes tipos de personas. Ahora, ¿qué te parece si platicamos un poco acerca de un programa musical? ¿Te parece? Para Sí, en darle... el caso de un programa musical. Ok, por ejemplo, platicabas ahorita de mi programa de radio. Te puedo decir que existe el locutor, o sea, que es el que generalmente siempre escuchamos, que es la persona que habla detrás del micrófono, pero muchas veces no sabes que del otro lado del cristal hay un operador. Esta persona se encarga muchas veces de poner las canciones, de aventar los comerciales, de ver que todo esté bien pautado en la carta comercial, si hay alguna discrepancia, pues lo anota. Él se encarga de coordinar toda esa parte que está detrás del área de locución y de presentar las De canciones. los efectos o defectos Los en algunas efectos ocasiones especiales. Exactamente, ya saben que muchas veces dices, órale, te voy a mandar un beso y se escucha el... ¡Guau! Ah, claro,
o de repente cuando escuchas ahí, no sé, una muchedumbre, ahí está. Sí, claro. Ahí están esas personas que son las que lo ponen. Ojo, pero también es importante decir que hay otro tipo de formato de los musicales. No siempre debes de tener un operador detrás. Si te vas, por ejemplo, a la radio de Estados Unidos, ellos no utilizan un operador como muchas veces se utiliza aquí. También ¿Qué sucede? el mismo locutor Está controlando todo. Exactamente. O sea, el locutor es quien tiene los canales, tiene la consola, tiene también la cajita con el pad donde tú metes los efectos y a la vez avienta los comerciales, avienta las canciones. Y aquí entra también una pregunta muy curiosa, porque hay personas que dicen, no, yo prefiero hacerlo de esta manera, pero hay personas que dicen, no, yo prefiero realmente tener un operador y poder manejarlo de esta forma. Que supongo que te requiere de de una concentración impresionante, porque no solo tienes que estar metido en el tema como yo ahorita, sino además manipulando tus manos, consciente de todo lo que tienes que pasar, el efecto, y es una planeación. O sea, no vas a hacer 100%. una broma si no sabes que en ese instante vas a meter el sonido, el efecto o el defecto. Claro, y algo que entra muchísimo también en esta parte de la locución es la comunicación no verbal. Si tienes un operador y empiezas a hablar con él, es importantísimo que te pongas de acuerdo con él, incluso sin tener que platicar o sin tener que decirle algo. Eso es muy importante. Pero ahora también, no solo están los operadores, hay productores, hay coordinadores, hay gerentes, hay programadores musicales, hay promoción, hay absolutamente todo un equipo de trabajo. Todos esos departamentos. Exactamente, para que todo, o sea, el resultado final es lo que se escucha al aire. Entonces, podríamos decir que el locutor es la persona que al final es el que habla y dice, hola, ¿cómo están? Buenos días, el día de hoy tenemos esto, o esta noticia, o esto otro. Pero detrás de hay un equipo de trabajo, un coordinador, quien coordina las promociones, quien te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo Las otro. promociones del programa, por ejemplo, en tu o de la caso, estación ¿no? en O de la general. estación, ok. Sí, como por ejemplo, vamos a atacar estos diferentes puntos de la Ciudad de México para repartir volantes del programa, porque aquí es donde queremos que nos escuchen. Para repartir premios. Exactamente, o llevar las camionetas Estampas. móviles para allá, o no sé, vamos a coordinar esto para que vayamos y podamos tomar la información de esto y que al final podamos transmitir la noticia tal. Entonces, es un gran equipo el que hay también ahí para poder llegar al resultado final, que es transmitir la noticia. En el caso de los operadores, bueno, no, el operador, espérate, me estoy confundiendo. El programador. Del programador. El programador. Realmente es una labor minuciosa de ir haciendo la selección para ver qué música van a poner. Tú nos has dicho, si la gente de pronto empieza a tener una reacción ante determinado artista, las ventas es un tabulador, pero además tienen que hacer una limpieza, sí, una selección de qué van a poner. ¿Eso lo hace el programador? Sí, exactamente, el programador musical de la estación. Ahora, esta es una pregunta básica y una pregunta que todo el mundo me hace. O sea, siempre que llegas y dices, hola, soy locutor de radio. Cuando conoces a un locutor de radio, la pregunta que todo el mundo te hace de cajón es, oye, ¿y tú pones las canciones o las canciones ya están programadas? Esa pregunta es el ABC. Sí. Y el día de hoy las vamos a responder. Ajá. Existe un programador musical que es quien se encarga exactamente de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hay un día donde van las disqueras a la estación de radio y dicen, hola, ¿cómo están? Buenos días, pues mira, traemos aquí el sencillo de tal, tenemos esta canción, tenemos esto otro, y obviamente se evalúa, ok, qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que la gente más ha estado pidiendo. ¿Te acuerdas que platicábamos? Como en estadísticas. Exactamente. Ahora, tenemos categorías. Está la categoría de canciones nuevas, la categoría de canciones que son hits. Tenemos Ok. el catálogo 1 y el catálogo 2. El catálogo 1, por ejemplo, es donde quedó el Baby One More Time, el Mambo No. 5 de Lou Vega, Sí. Las inmortales, el las- One Hit Wonder. las canciones que fueron siempre un hitazo en su momento, pero que ahora, ¿dónde están esas canciones? Están guardadas ahí. Ajá. El catálogo 2, por ejemplo, son los One Hit Wonders, como tú llamas. Lo que es, pues te acuerdas esa canción de Life is Life. Sí, sí, claro, que aparte yo nunca supe quién la cantó. pero- Exactamente, o sea, esas canciones que escuchaste alguna vez y que dijiste, órale, qué buenas canciones son estas, esas se guardan en un O catálogo Milli 2. Vanilli. ¿No? Exactamente, exactamente. El catálogo de hits son las canciones que ahorita pues son un hit con la gente, pero ya no como antes. Y el catálogo de nuevas son ¿Se caducan qué, al mes? No, ¿A los 5 meses? todo esto se rige a través de estadísticas. Se hacen encuestas en la calle, a las personas les llevan con sus audífonos las canciones y ellos dicen, me gusta, no me gusta. Te voy a poner un ejemplo con una canción, el Panamericano. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, sí, sí. Panamericano. Horrible, pero sí me acuerdo. Bueno, esa canción cuando salió fue un hitazo. Ok. Te estoy hablando de cuando salió. Todo el mundo la quería. Creo que salió hace 4 meses. No, mucho más, Ay, no puedo ser posible. mucho más. Ok. O sea, y las personas así de, no, me encanta esta canción. Esa canción entró como un hit.
Esa canción, cuando lo votaban, todo el mundo la quería. Ahora, el número para saber que una canción es pedida es 3.9 en las votaciones, en las Eso. encuestas. Eso nos llega a nosotros. Si la gente le gusta esa canción es desde 3.9 para arriba. Si tiene 3.97, 4.4, 4.5, es que a la gente le gusta esa canción. Claro. Y así nos salió esa canción al principio. Entonces entra en la categoría de nuevas. Eso quiere decir que la canción funciona y se pone. Y que tiene que estar o En sea, todo rotación. el día, sí. Exactamente. Tiempo después se vuelve a mandar calificar la canción. Esta canción ¿Cada nos da- cuánto, por ejemplo? se podría decir que cada 4 o 5 meses, o sea, es determinado los meses. O sea, tú puedes escoger qué canciones mandar. Si es muy nueva la canción, no vale la pena mandarla al mes a calificar. Mandas a calificar las que a lo mejor ya tienes un poquito más viejitas, pero sonando. Ok. Ahora, esta canción, el segundo estudio que hago 4 o 5 meses después, me llega con 3.82. A la gente ya no le gusta tanto. O a lo mejor la canción ya está demasiado choteada. demasiado choteada, Por sí. llamarlo de alguna manera. Entonces ya baja la categoría de hits. Eso quiere decir que tiene una rotación menor dentro de la programación de radio. O sea, que dentro del departamento de programación, o sea, es todo un equipo Sí. encuestando, seleccionando, monitoreando inclusive estaciones de otros países, ¿no? Los premios, las páginas web musicales, toda la reacción de la gente. Exactamente, marcando, ¿te gusta esta canción? ¿Te sigue gustando? ¿Y qué pasa después? Esta canción pues la hartó a la gente. ¿Qué pasa? Se guarda, se pone como en Sí, la stand-by, congeladora, en la exactamente en el congeladora, refri. vámonos. Lo guardamos y se guarda en la categoría 2, que es la que te digo, ya después la sacamos y la volvemos a poner. Y así es como funciona más o menos la programación. Ahora, pero también tú puedes poner, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que esté sucediendo en el contexto con la sociedad, una canción. Por ejemplo, a mí me toca un día estar en la estación de radio y recibo una llamada. Harry, en este momento se acaba de morir Michael Jackson. Tienes que decirlo. Ojo, yo no puedo aventar una noticia así por así. O sea, Sí, sí, sí. le Tiene marco- que haber una no, investigación. ¿no? claro, por supuesto. O sea, para empezar, ver si es cierto. O sea, yo no me puedo aventar a decir, oigan, Michael Jackson murió en este momento. Sí. Entonces, antes que otra cosa, investigar, como dices. Te metes a las páginas, marcas por teléfono, luego sacar ahí la casta. Ok, ya confirmaste que la nota es cierta. Ahora es cómo vas a dar la información. Antes que otra cosa, porque todo el mundo va a estar hablando de lo mismo. Sí, en todas las estaciones va a ser a ver quién saca primero la nota. Donde tú te vayas, en cualquier estación de radio van a estar hablando de lo mismo. Pero ahora, ¿qué tienes tú que los demás no tienen? Y esto es algo que también la radio te da. Como lo dije, el radio es el gran teatro de la mente. Es el medio que te da el poder de imaginar, de transmitir sentimientos, transmitir emociones, ilusiones, ideologías. Y que esto, por supuesto, que es lo más rescatable de la labor de un locutor, que a mi parecer debe de tener una sensibilidad muy especial para poder darse cuenta, y un criterio bastante amplio, para poder darse cuenta de todas estas situaciones que están sucediendo alrededor, como lo acabas de mencionar. Por supuesto que sabemos que la competencia es muy dura, que seguramente habrá muchas personas que quieren estar de locutor, pero ¿qué tienes tú o qué tiene tu estación que no tienen los demás? Que va a Exactamente. hacer que la gente se acerque. Vamos a un breve corte. ¿Qué te parece si en eso nos quedamos? Sí. Y regresamos. No se vayan, está interesante, ¿verdad? Nos acompaña en el estudio el maestro Jorge Solís Arenazas, editor ejecutivo de la editorial Santillana. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Ofelia, aquí con un placer de estar contigo y con la gente de tu programa. No, hombre, yo contenta de verdad que entre que había días que nos podíamos poner de acuerdo y se surgía la entrevista y no surgía y por fin te tenemos aquí. Sí, así es. Y fíjate que hemos decidido que vinieras porque a mí se me hace muy valiosa toda tu experiencia. Estás muy joven y de pronto tener un puesto importante en una editorial importante, yo creo que es una historia que merece ser contada y que el público seguramente que está esperando. ¿Por qué no nos platicas cómo surges? Sí, pues vamos más allá de la importancia o no del puesto o de lo que hago. Lo que para mí es muy, muy interesante de toda mi historia de vida, por decirlo de algún modo, es de que todo surge por la pasión por los libros. O sea, de algún modo, que algo que te apasione, que algo que te late tanto, que algo que pues, te hace ir siempre hacia adelante, sea a lo que te dedicas, es pues siempre fenomenal y es un Es un privilegio. Es un privilegio total poder hacer lo que dices, bueno, estoy haciendo lo que más me gusta y encima de todo me pagan por esto, es francamente genial. Y bueno, pues yo realmente desde que iba por la secu, yo estaba todo el tiempo con ideas, preguntando a los compañeros quién le gustaba escribir, a quién le gustaba
tocar la guitarra, a quién le gustaba hacer cosas. La bohemia. Más allá de la bohemia, me latía como estar seleccionando materiales, como darles forma, organizarlos y hacer periódicos murales, revistas así en máquina de esas de De escribir, sí. las mecánicas, y estarlos presentando. O sea, siempre tuve como esa inquietud de estar como antena, ver qué se andaba cocinando por ahí, ver qué era lo más interesante e irlo seleccionando, irlo sacando. Y bueno, evidentemente cuando uno empieza a clavarse cada vez más en la lectura, en los libros, pues también tienes el gusanito de expresarte, de imaginar cosas, de decir lo que piensas, lo que vas publicar. observando. Y terminas, pues tarde o temprano, del otro lado de la palestra, o sea, como escritor, como editor, publicando, y bueno, eso es básicamente lo que hago. Fíjate, a mí aquí me surgen dos cosas interesantes. Una es, sabemos que la edad de la adolescencia, de 15, 18 años, de la secundaria, no es sencilla no es sencillo entrar a la literatura. ¿Por qué? Porque estamos distraídos en otras cosas, en las hormonas, ¿no? Y son demasiadas cosas las que te distraen. Pero en tu caso parece que lo tenías demasiado claro, ¿no? Ya tenías el gusto marcado y fijo. Empezó, supongo, un poco antes el gusto por la lectura. ¿Con qué novela? ¿Cuál fue el primer ensayo, el primer cuento que te atrapó y dijiste, yo de aquí soy? Pues en realidad me empezó a interesar más por la música, como a muchos otros, las letras de las canciones. A mí particularmente siempre me ha gustado muchísimo el rock. Entonces muchas de las letras del rock están relacionadas totalmente con la literatura, y fue por ahí que entré. En realidad yo creo que la literatura es un gancho súper seductor y atractivo para los jóvenes, para los adolescentes. Tal vez es que leer. Si tú les quieres dar a leer una novela que se escribió en el siglo XVIII con un lenguaje súper acartonado, pues evidentemente en una edad en la que tienes la hormona a 1000, dices, esto... No me interesa. Sí, ¿no? Lo cierras, lo botas y te vas al Facebook o a lo que sea. Pero si hay algo realmente atractivo, algo que te hable de tu mundo, de tus experiencias cotidianas, algo que tú lo lees y dices, esto tiene pleno sentido con lo que yo estoy viviendo, pues... Que en tu caso pues fue el rock sucedió. el que te atrapó. Fue por el rock, y curiosamente el libro que me enganchó, así como que me ganó para siempre para la literatura, fue Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. Una vez, por un castigo, me envían a la biblioteca, así de, hoy te vas a la biblioteca por romper unas cosas de un laboratorio y tal. Bueno, ahí sí, ahí de plano sin saber qué hacer, pues fue como, ¡pic! Y el azar me llevó ese libro. Te escogieron. Me lo leí en un día, estaba así yo, de que ya era la hora de salir de clases, y yo... Exacto, yo decía, no, pues yo prefiero quedarme aquí castigado otras 3 horas. Lo leí en un solo día y dije, wow, esto es lo mío. Y cómo a todos nos va atrapando en algún momento, lo comentábamos con varios críticos que han venido, es dependiendo el libro que leas en el momento circunstancial de tu vida. Ahora, haces poesía también. Esa es una faceta interesante. ¿Cuándo surge? Más o menos justo por la misma época. Por aquella misma época. Pues de algún modo, como la poesía y la canción han estado siempre unidas. De hecho, la poesía en sus orígenes se cantaba, era canto. Y como a mí también me interesaba muchísimo la música, pues de algún modo empecé por ahí a explorar ese lenguaje, que fue también para mí maravilloso, porque de pronto la poesía podía decir cosas, podías como tomarle una temperatura al lenguaje muy diferente como al de la prosa, al de la novela, al de contar una historia. No era necesariamente contar una historia, pero había cosas que solo se podían decir así. En poesía. Exactamente, de esa manera. Y fue como descubrir otro universo también. En algún momento a un profesor de física le dije, profesor, ¿para qué sirve la física? Y me dijo, ¿para qué sirve la poesía? y se me hizo muy chistoso, porque yo decía, claro, cuando me hizo esa pregunta, por supuesto que me entré en el análisis, en la reflexión, de a mí sí me sirve. ¿Por qué? Porque me está sirviendo de fuga para escribir. Me está sirviendo de catalizador en las emociones. Es una manera de expresarme que quizá de pronto no encontraba con palabras, ¿no? O no estaba de humor para enfrentarme a un público. Entonces, a escribir. O sea, ¿realmente has encontrado tú también todo eso en la poesía? Tienes 2 libros, platícame de ellos. Sí, tengo dos libros de poesía. Todos se han tardado en cocinar muchísimo. Un promedio han estado en el horno 6 años. La verdad es que soy muy, muy a cuentagotas, muy, muy lento para
para ello, el primero tuve la fortuna de que ganó el premio nacional Elías Nandino, lo cual es siempre un parámetro importante en México, porque ese es el premio que todos los que empiezan a escribir de algún modo están esperando, están atendiendo a ver qué fue lo premiado este año, este libro de qué habla, con qué estilo, en qué tonos, desde dónde está escrito. Sí. Y esto de algún modo te lleva pues como a una constante autorreflexión, incluso autocrítica. Y es importante, es un filtro que te va haciendo de algún modo como más consciente de lo que haces, te va perfilando Una más. responsabilidad. Hace que tu propuesta de escritura sea como más perfilada, más afinada cada vez más. Entonces, bueno, este es mi primer libro y yo estuve vagabundeando por varios desiertos durante varios años porque me atraía mucho el espacio, me fascinaba, soñaba con él. ¿En San Luis Potosí? En San Luis Potosí, en Coahuila, en Arizona, bueno, prácticamente todos los desiertos de la República los anduve recorriendo. El de Coahuila y el de Chihuahua particularmente me parecen impresionantes. Y de toda esa experiencia salió mi segundo libro, que es de algún modo el punto de partida de ese libro es la caminata en el desierto, como en el ritmo tanto físico como de respiración como mental, en el que te vas envolviendo en un sitio en donde volteas Y no hay de plano nada. no hay nada, ¿no? Viviendo en una ciudad como esta, en donde no encuentras un milímetro cuadrado libre De silencio. de silencio, Sí. pues de pronto eso es tan choqueante para alguien que siempre se desarrolló en medio de esta vorágine, de este caos. Que eso intentabas, meterte en esa situación para que surgiera algo nuevo de ti. Se llama el libro. ¿Por qué exactamente. De desierto, de deseo, de Dios, de muchas cosas. Una de las cosas que a mí me fascina es de que todas las letras, el alfabeto romano como lo conocemos, A, B, C, D, etcétera, pues tiene una larguísima historia de milenios y todas las letras antes de ser esos trazos fueron dibujos, pictogramas de muchas cosas. La D particularmente era el ojo en una cabeza de pescado y donde los antropólogos la hallaron por primera vez fue en un desierto. Entonces, encontrarte ahí un pez o el vestigio de un pez grabado en medio de todo ese desierto Qué me maravilla. parece una alucinación como el desierto mismo, como la vida misma, como esta ciudad misma, como la literatura. Entonces, para mí fue como Sí, eso. que hay cosas que de pronto no tienen razón de ser y son. Exacto. Y además son, y gracias porque existen, ¿no? Porque nos dan un plus a las vidas cotidianas de pronto, a la cotidianidad. Claro, no, es una maravilla. Por ejemplo, una de las experiencias más apabullantes que yo he tenido es en el desierto de Baja California, estar viendo el desierto, las biznagas, los cactus, la vegetación del desierto, pero estar sintiendo al mismo tiempo la brisa del mar y escuchando el oleaje del mar, que el mar y el desierto se junten se ahí, unen. es una cosa así para enloquecerte. Entonces, bueno, toda una vida ya escribiendo poesía, haciendo crítica literaria. ¿Cómo llegas a ser editor ejecutivo? Pues, A tan corta edad, sobre Pues todo. precisamente por esta cuestión de irte cada vez metiendo más en los libros, de algún modo tu ojo se afina, tu percepción se afina, y como te comentaba, yo desde la adolescencia tenía pues este gusano, no solo de la escritura, porque hay gente que escribe para expresarse, como para desahogarse, para lo que sea y ya, pero yo además de ibas en escribir perfilado. tenía como esta antena de estar preguntando. Me encontraba un amigo que hacía foto, entonces le pedía sus fotos. Me encontraba un amigo que hacía cuentos, le pedía sus cuentos. De algún modo veía que empataban unas cosas con otras. Involucraste de pronto todas las artes visuales. Sí, te empezaste a empapar de un poco de todo en cuestión de arte. Sí, es un poco esto. Y sobre todo, pues finalmente el editor lo que hace es recomendar lo que ya le apasionó. Es como cuando tú ves una película que dices, está genial, y a todos tus amigos estás con la monserga, véala ver, Sí, vela ver, vela ver, vela ver. Así es como editor. Tú tomas un libro, Te dices, enamoras. este libro vale la pena ser leído, entonces de algún modo lo quieres recomendar y lo recomiendas publicándolo, haciendo que exista, acompañando al autor, lo cual es un proceso muy interesante porque como cada autor está en un mood diferente, en un canal mental diferente, En tiene una situación de vida, su inclusive. propia percepción, su propia sensibilidad, su propia obsesión, y tú los vas acompañando a todos, es como si tú de algún modo pudieras
supongo que esto es algo que les ocurre a los actores, ser muchas personas a la vez que una. Claro. Porque empiezas a compartir tanto la percepción del autor, su obsesión, su tema, sus preguntas, su conocimiento, que te empapas de todo eso. Y al mismo tiempo tú no eres esa persona, al mismo tiempo tus obsesiones son otras, tus tienes una vida preguntas son aparte. otras, tu vida es otra. Entonces es como tener de algún modo también como muchas vidas a la vez y es interesante. Que son los llamados roles, ¿no? Exacto. O sea, manejas varios roles, todos al final de cuentas somos actores, no nos comportamos de una misma manera con uno que con otro, que en confianza. Bueno, bueno, seguramente hay muchísimas lecturas que nos quisieras recomendar, pero el día de hoy... Infinitas. Pues el día de hoy, y ya que Vamos a estamos hablar de aquí la colección. frente a la colección 18 para los 18, a mí me gustaría hablarles del libro Salvaje de Juan Villoro, Ajá. porque es un libro que a mí precisamente cuando estaba en la adolescencia lo descubrí, Sí. y es un libro que habla de cómo un adolescente descubre la aventura de leer, la pasión de leer, y fue un libro, yo recuerdo perfectamente que me salté una clase de química para leer para comenzar a leer ese libro. Es un libro que ahorita que lo vi ahí sobre la mesa me trajo todos los Muchísimos de recuerdos. recuerdos. Y es un libro fluido, interesante, que realmente vale la pena por su ligereza y porque presenta justamente cómo uno se enamora de la vida del lector sin cosas ampulosas y así como no es para descubrir la gran verdad ni nada del estilo, sino simple y sencillamente porque es lo más básico, súper entretenido. Entonces nos quedamos con Juan Villoro en esta ocasión. ¿Y qué te parece si regalamos una colección de 18 para los 18 a la primera persona que llame al estudio 3601-8126 o LADA sin costo 01800-7674-883? Muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí el día de hoy conmigo y haber compartido tu experiencia que seguramente seguramente fue del agrado de muchos y sobre todo que habrá gente del auditorio que se estará preguntando, ¿yo puedo? Sí se puede. Ya Desde vimos luego. que solo es tener la meta clara y para allá. Muchísimas gracias, Ofelia, un gusto. No, gracias a ti. Ustedes no se vayan, en un segundo regresamos. Y por fin nuestro misterio va a ser aclarado con Cassandra y el tema que nos trae el día de hoy, Cass. Hola, sí, Ofe. Pues nuestra sorpresa es que tenemos una invitada de honor que nos está haciendo el favor de recibirnos hasta Santiago de Chile. Ella es Paula Cortés Cayosi, es una artista visual y nos va a platicar de un proyecto muy interesante que tiene sobre una galería muy particular. Pues bienvenida, Pau. Pau está comunicada con nosotros vía Skype aquí en el estudio, por eso tenemos la computadora. Ustedes la van a estar escuchando y vamos a hacer la entrevista de esta manera para que se den cuenta cómo la tecnología sí funciona. Pues qué grata noticia. Pau, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, Cassandra. Sí, súper bien. Paula, platícales un poco a todo nuestro público cómo tú decides de ser artista visual a hacer una galería. Porque uno es necia. Pero aparte de eso, porque desde las artes visuales siempre me preocupó el volver a hacer, digamos, nuevos canales de distribución de las artes. Seguramente todos nos estamos preguntando, bueno, como artistas, en el caso de Cassandra, en el caso de Paula, ¿qué sigue después de hacer una obra? ¿Cómo la puedo distribuir? ¿Es sencillo? ¿Cómo se maneja ese mundo, chicas? Por lo menos acá, bueno, yo viví en México un tiempo y sí acá es distinto, porque Chile es un mercado bastante más pequeño y reducido, por lo tanto como los espacios para difundir las artes visuales pasan a ser un poco más restringidos, o sea, son pocas las galerías y son pocos los espacios. Y siempre al final, yo siento que sobre todo acá, como es la realidad de Chile, se agota muy rápidamente el circuito. Entonces cuesta generar nuevos espacios donde tú puedas desarrollar obra. Porque al final la galería funciona como un lugar donde pongo la obra y la vendo. Pero a mí me interesa también como no solo vender la obra propiamente tal, bueno, sí, porque es un negocio, pero no solo como que llegue a eso, sino que también formar otros proyectos relacionados con las artes visuales y otros espacios distintos, más abiertos, y que generen también dentro del artista una pregunta, se podría decir, de cómo asumir ellos su propia obra.
En el caso de México, comparado ahorita con la experiencia que nos estaba platicando Pau, ¿cómo se maneja la distribución? Este circuito al que menciona. Pues aquí tenemos ya la otra vez platicamos del número enorme que tenemos de museos, de galerías en esta ciudad. Es decir, hay muchos estilos de galerías para muchos públicos. Hay alternativos, por ejemplo, en Tepito, pero también hay en Las Lomas. El Chopo. El Chopo. Es decir, sí tenemos un abanico muy amplio para que entre todo tipo de obra. Es una gran ventaja que tenemos aquí en México. Y específicamente, imagino, en la Ciudad de México Sí, todavía más. Mucho más. Ahora, Pau, tú te tuviste que enfrentar, Pau, después de haber vivido en México como ciudad grande con todo este abanico de posibilidades que menciona Cassandra, llegas a Chile y es distinto. Y entonces creas tu propia galería. ¿Ha sido sencillo? No. No, como nada en las artes visuales es sencillo, la verdad. Pero yo ya llevo un año funcionando y sí creo que he empezado a formar un espacio nuevo, digamos. No es sencillo porque a mí me pasa que siento que las artes visuales también, o sea, yo creo que son necesarias, trabajo en eso, pero es un espacio que no es un bien de primera necesidad, sobre todo cuando uno quiere llegar como a vender, te fijas tú, no es que yo venda pantalones y en verdad todo el mundo necesita comprarse pantalones. Claro. Acá no todos necesitan comprar arte, entonces es un circuito que en verdad tienes que empezar a entrar y enfocarte en las personas que están dispuestas a invertir en lo que yo digo una obra única, que puede ser en este caso que yo trabajo en las artes visuales, pero también puede ser en diseño, también puede ser en una obra de arquitectura buena. O sea, no es, muchas personas tienen el pensamiento como el cuadro necesito que esté en la muralla porque es bonito y porque me decoran. Y cuesta que la gran masa haga el clic, que digo yo, de voy a apostar por una obra única que tiene una propuesta, que detrás de él hay un artista que estudió, que ergo se nota, eso es lo que ellos proponen. Entonces sí, cuesta abrirse un camino y cuesta lograr que sea como masivo, porque básicamente las artes visuales, yo siempre hago la comparación con el teatro. El teatro es mucho más fácil que sea masivo, porque el teatro al fin y al cabo es un espectáculo y tiene la posibilidad de ser callejero. Entonces es una situación de entretención. En cambio, las artes visuales en general necesitan un soporte que es concreto y no es una entretención, digamos. O sea, tú vas y tienes que entender y tienes que como aprender a contemplar en el fondo. Y en ese sentido, Paula, explican un poquito cuál es la característica que tiene tu galería. Bueno, yo acá, cuando llegué de vuelta de México, quería armar una galería por algo que habíamos empezado en México cuando estuve allá, y me planteo esta disyuntiva de los espacios en el fondo. Y bueno, y no había suficiente dinero para arrendar un espacio, y me pasó también que dije, sobre todo en esta realidad que Chile es muy chico, dije ya hay 10 galerías, porque acá en verdad no son más las que hay en Santiago y otras 2 en Valparaíso. Exclusivamente 4 10. en el sur, y ya, sí, no hay más. Okay. Entonces era como entrar a competir con un público, con un mercado que es tan chico como a volver a hacer lo mismo. Claro. Entonces diseñé un sistema de galería que es como no tengo un espacio, entonces como el formato de negocio era necesito reducir los costos fijos al máximo para poder vender barato también. Eran como las dos cosas que decía, o sea, no tengo un espacio físico y quiero vender barato porque quiero llegar a un público un poco más joven. Sí, y como lo mencionaste, Pau, o sea, si de pronto no es un artículo de primera necesidad, ¿cómo lograr, pues por supuesto, que el público se empiece a involucrar en ir a galerías y que empiece a adquirir arte, pues ponerlo a costos económicos, ¿no? Ahí está la transmisión. Claro, entonces en esto yo diseño espora. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, vamos, perfecto. Sí. Que significa como las esporas estas que vuelan por el aire y van sembrando solas en todas partes. Sí. Y también algo que ver con esporádico. Espora viene de ese concepto. Y me armo un sistema de paneles mecanos y luz que envuelvo y reduzco todo como a la cajuela de un auto, casi. Y eso me permitía ser independiente del lugar. O sea, si yo quisiera, podría ponerme en una esquina y tener el soporte de galería, que es como el muro blanco, la iluminación pareja, y tener como en el fondo lo que yo siempre digo que es lo que necesita el arte, que para exhibirse, quieras o no, necesita un soporte. A no
ser que tú te pases ya a otro formato que es land art y es como intervención de espacio. Pero el otro, como el formato galería, necesita un soporte. En el Y caso... con esto, como reduje los gastos que tenía en galería, me permitía estar poco tiempo y me permitía vender obra también un poco más barata. Pau, para que la comunicación sea un poco más sencilla, porque tenemos un poco corto el tiempo, voy a simplificar algunas preguntas para que me las responda Cassandra y que estés tú aquí presente por si quieres hacer algún comentario. Cassandra, ¿tú ya has ido a la Galería Espora? No, la he podido visitar vía internet y he tenido acceso a este sistema que nos platica Paula, en la que se puede adaptar a cualquier espacio. Puede ser en una vitrina, puede ser en un pasillo, puede ser en una galería más formal, se adapta a cualquier espacio y por lo tanto también se adapta a cualquier tipo de obra. Eso también es importante. Ajá. Los artistas que maneja Paula no nada más es pintura, ¿no? Sino que también hay diseño industrial, hay objetos utilitarios, hay grabado, hay fotografía. Platícanos tal vez un poco, Paula, ¿cómo escoges a los artistas? Sí, ¿cuál es el criterio para la selección? Generalmente establezco exposiciones de 2 artistas. Nunca trato de no hacer individuales, son 2 o más porque mi idea es que la obra dialogue. Claro. Entonces hago una curatoría en el fondo de 2 artistas, 2, 3 artistas o 2, 3 proyectos que me parece que funcionan entre ellos. Okay. Y los voy exponiendo, digamos, y establezco estas exposiciones que duran un tiempo determinado, que son 2 a 3 días, 4 días, y armo la exposición según los requerimientos de la obra a exponer. Ok. Pues muchísimas gracias, Pau. Vamos a hacer un pequeño resumen ahorita aquí con Cassandra para que el auditorio y la gente que está viendo que quizá el audio lo haya tenido un poco complicado, pueda entender de lo que estamos hablando. Y especialmente vamos a subir a la página del Facebook Eso es interesante. el link de la Galería Espora para que se puedan familiarizar con el concepto, con Se los involucren. artistas que tú trabajas y así también puedan entender cómo un artista puede generar sus propios canales De distribución. Que eso es lo más rescatable, como bien lo mencionas, es una gran labor, Pau. O sea, empezar a involucrar a gente, el que sea itinerante, entonces abre muchas más puertas, ¿no? Realmente la galería va a ti, Claro. no tú tienes que estar yendo a la galería, lo hace más cómodo. Abarata los costos. Abarata los costos y tiene sobre todo una cuestión ahí muy interesante que mencionas de que los artistas, utilizas muchos artistas en diferentes disciplinas, Claro. lo que enriquece, por supuesto, a Espora. Muchísimas gracias, Así Cas, es, muchísimas Paula, gracias, Pau. Saludos a Santiago. Sí, y la conexión y por haberte Chao. parado junto con Gracias. nosotros. Gracias, chicas. Nos Ustedes vemos. no se vayan, vamos a un breve corte y regresamos. Esto es para empezar. Nuevamente, Jari, para concluir con el tema que quedó pendiente de las radiodifusoras. Hoy sí manejamos el suspenso, Jari. Sí. Suspenso con Cas, suspenso contigo. Jari ya se fue del programa, ¿de dónde está? Aquí estamos. Y rapidísimo, para que ya no haya interrupciones, déjame mencionarte que ya hubo ganadora de la colección que dimos ahorita con Jorge Solís de 18 para los 18. Ella es Brenda Ruiz del Distrito Federal. Muchas felicidades, Brenda. Y la ganadora del día de ayer, que dimos unos juguetes para niños, fue Marial Pizar Rojas. Muchas felicidades. Ahora sí, vamos a retomar el tema. Nos quedamos en la responsabilidad que asumes a la hora de dar una nota que acaba de surgir a nivel internacional en la radio. Y la importancia de qué tienes tú, Jari, como locutor, qué tiene la radiodifusora que no tienen las demás, que van a hacer que te escojan a ti. ¿Y cuál es la responsabilidad? Bueno, antes que otra cosa, para la gente que le acaba de poner al programa, estamos platicando acerca de lo que es la radio y de todo lo que involucra, desde las personas que trabajan dentro de, que se pone, la música, todo esto. El mundo en general. Exactamente, el mundo. Y ya le daremos más programas porque también quiero invitar a muchos amigos a que nos platiquen desde la evolución musical que ha tenido, porque sabemos que la radio no es la misma que se escucha hoy en día, Claro, a como la escuchaban nuestros abuelitos, por ejemplo. Claro. Antes, por ejemplo, en la radio, la música era en vivo. O sea, eso es algo que la gente no sabía, por ejemplo. Pero lo que sí te puedo decir es que la radio, desde que nació hasta el día de hoy, es el gran teatro de la mente para transmitir emociones y es increíble. Y ahora sí, entró la parte de lo que nos habíamos quedado. Como dices tú, la responsabilidad al momento de dar una nota. Estábamos platicando un ejemplo de Michael Jackson. de Michael Jackson.
Estaba en la cabina de radio y recibo una llamada al que nosotros llamamos como el regañófono, Ok. que es como la línea privada donde te marcan y te dicen el jefe de baja a mi oficina, a ver, vamos a platicar, etcétera, ¿no? Claro. Me marca mi jefe de ese entonces y me dice, Harry, estoy en Los Ángeles, se murió Michael Jackson, da la noticia. O sea, pues en ese momento yo dije, ¿qué? Espérate, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? Pero ojo, ahí entran muchas cosas en ese segundo. Lo primero es, ¿lo digo? O sea, es la competencia entre todas las estaciones de quién lo dice primero. ¿Quién o lo sea, dice primero? ¿quién da la noticia primero? Segundo, si lo digo y no es cierto, Exacto. ojo, Sí. pierdes que es lo más importante, la credibilidad. Credibilidad. O sea, si tú como locutor dices una noticia y la gente dice neta o sea, y a la mera hora no fue verdad, adiós. Y después, ¿no? En una confusión de esas que haces, ya fue un truco, ¿no? O Sí, no, claro, era no, una no, radionovela. O... No, o sea, tú solito te puedes poner la soga al cuello. Sí. Ahí, si te avientas una noticia sin estar, ojo, informado, si no sabes lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente en ese momento me meto al internet y empiezo a ver. ¿Confirmas? Confirmo, exactamente, confirmo que la nota es cierta y empiezo a monitorear si ya lo dijeron en otros lados. Pues obviamente también es qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Y si nos vas a dar ese plus que todos queremos oír, que es, bueno, ya sé que se murió, entonces la noticia caduca a los 10 minutos. Ahora, si tú me dices, Harry, cómo murió o en qué circunstancias o algún detalle del velorio o quiénes están afuera de la mansión, entonces cambia. Exactamente, cómo transmitas ese mundo. Por eso digo que es el gran teatro de la mente. En ese momento obviamente entras y dices, oigan, quitamos fondo, en este momento tengo que informarles algo que pasó, es una noticia que va a causar un impacto mundial. Ustedes saben que el rey del pop, Michael Jackson, y explicas un poco de de quién fue Michael Jackson, de qué pasó, y después das la noticia. O sea, tú no puedes entrar diciendo, oigan muchachos, ¿qué creen? Se murió. Se murió O sea, Michael no. Jackson. No, para nada. Tienes que realmente ser una persona muy sensible y tienes que empalmar mucho con las personas que te están escuchando. Tú no concientizas cuántas personas a lo mejor están del otro lado. O sea, hay veces que puedes prender y es un estadio azteca, hay veces que le prendes y son dos, hay veces que le prendes y no es ninguno. O sea, realmente es imaginar. Y mira, para abarcar otro tema muy interesante que puede surgir de aquí, ahorita precisamente esa sensibilidad de la que me hablas, hay que distinguir, según yo, y ahorita nos vas a hacer favor de aclararlo, si a ti, Harry, no, como locutor, habrá ocasiones en que te escuchemos como Harry. Quizá después te vayas a otro programa y seas un personaje. Hay locutores que no son así realmente, o sea, que tienen estudiado un personaje, que manipulan su voz, que dan diferentes tonalidades y que entra a la ficción también el radio. ¿No es así? Claro. Yo creo que, mira, antes que otra cosa, y no solamente en el radio, lo más importante es ser tú mismo, ¿no? Eso es lo más importante, vayas a donde vayas, lo que te gusta, siempre transmitir tu esencia como persona, y yo creo que eso es lo que realmente la gente agradece más. Ahora que lo dices, y es muy cierto, porque existen locutores que realmente, el tabú, o sea, de aquí es donde saco el tabú de la voz. Todo el mundo dice, para ser locutor es cierto que necesitas tener una voz de locutor y hablar La así. tesitura. Exacto, y la tesitura de qué pasó y cómo te va y entonces y así. Ajá. No, o sea, yo creo que hoy en día lo que realmente se necesita es ser tú mismo, realmente reírte de las cosas, porque a fin de cuentas lo que te pasa a ti le pasa a todas las personas que te están escuchando. Exacto, que estamos ávidos de verdad, Exacto. necesitamos escuchar o ver en la televisión a seres humanos iguales que nosotros con nuestros problemas, con todo. Yo sé que en tu caso es así, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, Ya. pero ¿sabes qué? Tenemos muchos meses más para irlo tocando poco a poco. Poco a poco. Qué bueno que esto fue una probadita. Harry, como siempre te agradezco que estés aquí conmigo. Muchas gracias. Y pues les agradezco a ustedes el como siempre que nos sintonicen a diario. Recuerden que tenemos una cita puntual el día de mañana a las 8:30 aquí en Aprende TV. Esto fue Para Empezar. Soy Ofelia González. Hasta la próxima. Gracias.